Continuemos con este tema de la voz pasiva en los tiempos pasados. Vamos a trabajar la voz pasiva con el tiempo presente perfecto, ¿sí? Vamos a mirar cómo es la construcción gramatical de este tiempo en la voz pasiva. Entonces acá tengo una oración en presente perfecto, en español. Él ha comprado la tarjeta. Esa es la voz activa, en donde tengo un sujeto, ¿cierto? Un verbo y acá un complemento. Entonces lo que vamos a hacer con este tiempo gramatical es que este complemento vamos a darle mayor importancia en la oración, ¿sí? Entonces iniciamos con él y vamos a hablar es de este sujeto en el cual recae esta acción, en este caso la tarjeta. Primero vamos a pasarla a inglés en voz activa para poder entender la gramática y repasarla. Entonces sería he has. Como estamos hablando de un tiempo presente perfecto, el verbo va en su forma participio o perfecto. Dice bought. He has bought the car. Esta sería la oración en voz activa. Entonces ahora vamos a darle más importancia a esa tarjeta, a the card, en el cual recae la acción. ¿Cómo quedaría en la voz pasiva? Quedaría la tarjeta a, porque debemos mantener el tiempo gramatical, que en este caso es presente perfecto. Entonces siempre sabemos que en el presente perfecto la clave ese auxiliar es el has. Vamos a seguir trabajándolo en la voz pasiva, porque eso tenemos que mantenerlo. Todas las voces pasivas deben mantener el tiempo gramatical. La tarjeta ha sido comprada por él. Listo, ahí tengo la construcción en español. Ahora hago la interpretación al inglés, que es igual. La tarjeta, the card. Ha sido, ojo, porque a veces puede suceder que el sujeto en el que recae la acción puede ser un plural. En este caso no, es un singular. O sea que como se dice ese a, sabemos que en singular es has y en plural have, ¿sí? Pero acá estamos manejando singular. The card has nos dice sido. Recordemos que el verbo to be en su forma participio significa sido o estado. Entonces vamos a trabajar con el been. Comprada, continúa apareciendo el verbo en su forma participio. Ya sabemos que es bought. Por, y ya también por norma conocemos que cuando nos piden en la voz pasiva un pronombre, en este caso por él, no vamos a utilizar el pronombre personal, sino utilizamos el object pronoun. Es una norma. Después de una preposición debe colocarse el object pronoun. O sea, queda by him. Entonces miramos, the car has been bought by him. Ahí quedó construida la voz pasiva, que sería esta, la voz pasiva de esta voz activa, ¿sí? Rectificar, ¿tiene verbo to be? Sí. ¿Tiene verbo en participio? Sí. Entonces nos quedó bien. Esa es la construcción gramatical de la voz pasiva con el tiempo presente perfecto. Ahora vamos a manejar el tiempo presente perfecto progresivo. La voz pasiva en el tiempo presente perfecto progresivo no es difícil. Lo que sucede es que estos tiempos en nuestra lengua materna español no son muy usados, ¿sí? Pero en inglés sí se utilizan con mucha frecuencia y hay que saberlos manejar. Esta es una oración en presente perfecto progresivo en español. Ellos han estado escribiendo las cartas. Presente perfecto progresivo. Un presente, un perfecto y un progresivo o continuo. Por eso se llama así. Entonces, ¿cómo quedaría esa oración? Esta es la voz activa. ¿Cómo quedaría en inglés? Aquí repasemos de una vez. Entonces sería they have, porque recordemos que en la voz
En el presente perfecto, perdón, they trabaja con have, ellos han. Estado, ya sabemos que estado es el verbo to be en su forma participio, que es been. Escribiendo, ese es un verbo en presente con el ing. Yo ya sé que es el verbo write, pero la norma me dice que le quite la e y le coloque ing. Debo saberme las normas del ing. Las cartas de letters. Es importante que sepamos algo con esto. Cuando nosotros estamos utilizando los tiempos perfectos, progresivos y sobre todo en la voz pasiva, estamos tan concentrados en aprendernos los verbos en participio que a veces por error tendemos a colocar este verbo en participio con el ing. Entonces eso es una norma que ustedes no pueden olvidar. Nunca va a haber un verbo en pasado o en participio con ing. No, eso no existe. El verbo con el ing va en presente. El verbo va en presente. Entonces aquí tengo la voz activa, ¿sí? De este tipo gramatical. ¿Cómo voy a construir la voz pasiva? Entonces la primero lo vamos a entender en español. Si dice ellos han estado escribiendo las cartas, ahora voy a darle importancia a las cartas. Entonces sería las cartas han estado siendo escritas por ellos. A veces nos suena un trabalenguas, pero esa es la forma correcta, porque no podemos quitar el tiempo gramatical, debemos mantener el tiempo presente perfecto progresivo. Entonces la escribo, las cartas, esto se aprende con la práctica, han estado siendo escritas por ellos. Quedó larguita. Por ellos. Bueno, entonces, ¿cómo la voy a pasar en inglés? Literal, así como la acabamos de decir en español. The letters have, porque es plural. Las cartas es un plural. Las cartas han estado. Recordemos que estado es el verbo to be en su forma participio, been, y luego dice siendo. Ya también trabajamos en el tema anterior que el siendo es el verbo to be en su forma natural y le agregamos el ing sin aplicar norma porque es una excepción. Escritas, el verbo en participio, written, por ellos, by. Y ya sabemos que no vamos a utilizar el pronombre, sino el object pronoun, by them. Las cartas han estado siendo escritas por ellos. The letters have been written by them. Entonces ahí tengo la construcción gramatical del tiempo presente perfecto progresivo en su voz activa y pasiva, ¿sí? Porque hay que entender la voz pasiva teniendo clara la voz activa. Entonces miramos que tiene verbo to be, es más, tiene dos veces el verbo to be, tiene un verbo en participio y estamos utilizando el object pronoun. Entonces nos quedó bien. Listo, muchachos.